Hola, ¿cómo han estado? Espero que bien, sean bienvenidos una vez más a Mexicame. Somos Mexicame. Hoy es viernes y hoy aprendemos una nueva palabra en náhuatl. Como se dieron cuenta, ya vieron la semana pasada, tuvimos un video con nuestro buen amigo Dano, nuestro Nocniv. Ya nos explicó cómo se dice olvidar en guerrero. Igual como les dije, puede existir variantes, igual como lo pudieron escuchar. Hay unas variantes fonéticas que sí varía, diferencia del náhuatl que se habla en Puebla, que es de la región de las que yo les comparto, y la de Guerrero, a pesar de que es la misma lengua, el náhuatl, pero tiene sus variantes fonéticas y me imagino que también de escritura, y como siempre se los digo, y igual se los mencionó, no somos los hablantes al 100% de esta lengua, pero conocemos algunas palabras de ello y en su mayoría de esta hermosa lengua, y como siempre se los decimos, es lo que queremos hacer, que más personas la conozcan y que llegue a más personas y que más personas la apliquen en su vida cotidiana. Pero para no hacerles el cuento más largo, la palabra del día de hoy va a ser... todavía no se las voy a decir. Y como siempre nos han dicho, hay que ser agradecidos para todo, agradecidos con todas las personas, agradecidos con la vida, no sé, con todo lo que ustedes quieran, y como diría la canción, agradecidos con el de arriba. Ahí un saludo a nuestro buen amigo Roy, que se acuerda de esa bonita canción. Por siempre se los digo, hay que ser agradecidos con todo, con las personas, con nuestra familia, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con todo. Hay que agradecer por el simple hecho de estar un día más y por tener a esas personas quizá cerca de nosotros. Y pues, en pocas palabras, creo que ya se imaginan cuál va a ser la palabra del día de hoy. Exactamente, va a ser cómo decir gracias en náhuatl. Gracias en náhuatl igual es una palabra que no es tan difícil, puede ahí complicarse un poquito en la forma fonética, quizá por ahí es cosa de ponerlo en práctica. Y sí, es más que nada eso, es ponerlo en práctica para que más adelante pues no se les complique, quizá puedan decirla bien, decir de tal manera para que se escuche como es. Les digo, esta es mi región, quizá por allí Dano más adelante nos comparta cómo decirlo en la parte de Guerrero. Igual esto estaría bueno, si les gusta esa idea, háganoslo saber, si les gustaría que hiciéramos un contraste de las palabras, no sé cómo se dice en náhuatl de Puebla y esta palabra, cómo se dice en náhuatl de la parte de Guerrero, de donde se encuentra Dano. Háganoslo saber. Y gracias en náhuatl de mi comunidad sería Tazozcamatic. Por aquí, Tazozcamatic es gracias. No sé, cuando tú recibes algo, cuando tú te entregan algo, cuando, no sé, cuando tienes que agradecer, ¿verdad? Esto le digo, es dependiendo el contexto en el que se diga. Para decir gracias, para agradecerle a las personas, se dice Tazozcamatic. Y ahí igual obviamente tienes que aplicar a qué persona se la estás diciendo para que exista un complemento y se logre entender, pero como de manera general y para no hacerle muy difícil, y como siempre se los digo, la idea es que vayan aprendiendo poco a poco. En general la palabra gracias es Tazozcamatic. Tazozcamatic es gracias en náhuatl de mi comunidad. Igual por ahí, como les dije, quieren aprender de las dos regiones, pues estaría bueno que nos los hagan saber, pero por el momento ya pueden poner en práctica, ya pueden decir gracias, ya pueden agradecer a quienes ustedes quieran, a todas las personas, a todas las instituciones, no sé, a cualquier cosa que ustedes quieran, ya se lo pueden decir, ya pueden agradecer y ya le pueden decir Tazozcamatic. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado este video. Si es así, háganoslo saber, compártanlo para que más personas conozcan de esta chula y hermosa lengua, que más personas vean cómo poder decir ciertas palabras, cómo poder utilizarlas, en qué contexto las pueden utilizar. Tazozcamatic, gracias por ver el video, Tazozcamatic, por compartirlo y por seguirnos en nuestra página de Facebook, en nuestra cuenta de Instagram, también ya contamos con Instagram, ahí nos pueden seguir, y sobre todo por ser parte de esta gran aventura que es Mexicame. No se les olvide suscribirse al canal de YouTube, en la página de Facebook, darle like, seguirnos en Instagram, por ahí compartir los videos que vayamos subiendo. Espero que les haya gustado este video. Esto ha sido todo. Somos Mexicame.